Nuestro repaso informativo de esta tarde comienza en Estados Unidos, porque este 5 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales en ese país. Los principales candidatos son la vicepresidenta Kamala Harris, abanderada del Partido Demócrata, y el expresidente Donald Trump, quien aspira a volver a la Casa Blanca por el Partido Republicano. Conozcamos parte de sus trayectorias y cuáles son sus propuestas. La vicepresidenta Kamala Harris, de 60 años, nació en Oakland, California. Estudió en la Universidad de Howard, donde egresó como abogada. En su carrera profesional fue fiscal general de California, también senadora. En el año 2020 fue precandidata presidencial por el Partido Demócrata y luego el presidente Joe Biden la eligió como su compañera de fórmula. El expresidente Donald Trump, de 78 años, nació en Queens, Nueva York. Es economista, asistió a la Universidad de Fordham, Universidad de Pensilvania y Escuela de Finanzas de Gordon. Estas serían las terceras elecciones en las que se mide el también empresario. Estas son las propuestas que más resaltan por ambos candidatos a la Casa Blanca. En el tema migratorio, Harris quiere hacer permanentes las restricciones al derecho de asilo que instauró la administración de Biden ante las cifras récord de migrantes en la frontera, y propone una reforma que ofrezca un camino a la ciudadanía para los indocumentados que viven en el país. Mientras que Trump promete proteger las fronteras con medidas estrictas contra la inmigración ilegal que incluirían deportaciones y eliminar beneficios migratorios. El aborto es otro de los asuntos de relevancia. Harris defiende el tema como un punto central de su campaña y apuesta por una legislación que restaure los derechos reproductivos, mientras que Trump, quien se muestra en contra del aborto, logró que los jueces del Tribunal Supremo eliminaran el derecho federal al aborto en 2022, por lo que ahora cada estado es libre para restringir o no esta práctica. En cuanto a la política exterior, Harris apuesta por finalizar la guerra en Gaza. Promete seguir apoyando militarmente a Israel y a Ucrania. Por su parte, Trump señala que lograría terminar la guerra de Ucrania en 24 horas. Defiende a Israel y no apoya la creación de un Estado palestino. En materia de impuestos, la candidata demócrata aplicaría deducciones fiscales para pequeños negocios y aumentaría los impuestos a las grandes empresas. Del 21 al 28%, entre tanto, Trump espera extender el recorte de impuestos a las grandes empresas, como lo hizo durante su mandato, y propone bajar la tasa impositiva del 21 al 15% para quienes fabrican todos sus productos en territorio nacional. Sobre las armas de fuego, la vicepresidenta aboga por controles de antecedentes más estrictos para los compradores, y el expresidente defiende el derecho a la posesión de armas, un tema polémico, debido a la cantidad de tiroteos que se han presentado en el país, especialmente en escuelas. A menos de 24 horas para conocer quién guiará el destino de los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero de 2025, analistas indican qué temas como seguridad y migración marcarán la agenda política en el exterior del nuevo gobierno estadounidense, especialmente para el caso Venezuela. Para el analista internacional Iván Rojas, de ganar la vicepresidenta Kamala Harris, se prevé una continuidad de las políticas de la administración Biden en torno a Venezuela, con el uso de sanciones y negociación entre Caracas y Washington. En el caso que gane la vicepresidenta Harris, va a haber algo de continuidad, va a haber la misma tónica de Biden de sanciones por un lado, negociación por el otro, e ir equilibrando uno y otro a ver qué funciona, que bueno, hasta ahora ha tenido resultados muy mixtos. Por su parte, Rojas indicó que una victoria de Donald Trump aún marca muchas interrogantes con respecto a lo que fue su primer mandato entre 2016 y 2020, donde lideró máximas presiones contra la administración de Nicolás Maduro. Bueno, hay una gran incertidumbre. En el primer mandato tenía una de las áreas de política exterior que se mantuvo tradicional, es decir, el asesoramiento con los cubanoamericanos, una política fuerte en contra de regímenes de izquierda, algo muy republicano, fue el tema de Venezuela, mientras que en otros temas varió bastante. En esta nueva administración es muy posible que ese neoaislacionismo que lo caracterizó en muchos temas salpique al tema de Venezuela, que esté menos interesado en el tema de Venezuela. Hemos visto en el discurso que se trata a los venezolanos como un tema de migración ahora y no como un tema de política exterior, lo cual no es positivo para nosotros. No es la primera vez que vemos esto. En el principio de su primera campaña eran los mexicanos, en algún momento fueron los centroamericanos,
Entonces, esa tónica de ver al venezolano no como una víctima de un régimen dictatorial, que es lo que decía Trump en su primer mandato, sino verlo como un inmigrante ilegal, cambia muchísimo la tónica y puede desfavorecer a muchísimos connacionales que están en Estados Unidos en este momento legalmente, pero esa situación puede cambiar. Con respecto a la expectativa de los venezolanos sobre el rol de los Estados Unidos en una eventual transición de cara al 10 de enero, el experto es enfático al señalar que no se esperan grandes cambios en cuanto a la política exterior estadounidense a corto plazo. La política exterior de Estados Unidos no va a cambiar en este momento. De hecho, hemos visto que en los últimos 6 meses no ha habido demasiado movimiento. Eso es porque ambos partidos, en su expresión tanto en la presidencia como en el Congreso, están enfocados en las elecciones y sobre todo en temas de política exterior que son tan delicados, se tiende a dejar correr, digamos, la política que ya viene corriendo hasta que se renueve, o sea, el mismo mandato, el mismo partido, o se haga el cambio de partido. Entonces no vamos a ver mayores movimientos antes de la toma de posesión, lo cual deja una situación muy interesante. Porque Estados Unidos se va a tener que pronunciar en ese momento, va a tener que hacer algún tipo de cambio, algún tipo de variación en su estrategia, pero las dos tomas de posesión están muy cerca una de otra. Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2019 en medio de máximas tensiones entre Washington y Caracas. Durante años, la administración de Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro han acusado en reiteradas ocasiones al gobierno estadounidense de llevar a cabo conspiraciones y planes desestabilizadores para la nación latinoamericana. Cambiamos de tema porque expertos en derecho constitucional aseguraron que en Venezuela se registra un momento histórico porque vive un estado de excepción de facto, pero sin respetar los límites y las garantías que establece la propia Carta Magna. En Venezuela la Constitución está de adorno. Desde el título tercero, artículo 19, de los derechos humanos y garantías y de los deberes, hasta el artículo 129 de la Constitución, al menos 66 de esos artículos han sido violentados por el Estado y sus instituciones. Así indicaron abogados y profesores universitarios de la Universidad Central de Venezuela. La Constitución tiene derechos, pero además las garantías para ejercerlo. Casi la totalidad de los derechos sociales, económicos, culturales, educativos e individuales están siendo violentados en este momento histórico, porque no hay garantías. La clave para el ejercicio de los derechos es que haya garantías. ¿Y cuáles son las garantías? Judiciales. Es decir, aquí en Venezuela no hay ni un tribunal, y menos del Tribunal Supremo de Justicia, que resguarde los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. La respuesta es: definitivamente estamos en un estado de excepción. Cuando hablamos de la suspensión de garantías y de ese estado de excepción, aunque haya un estado de excepción de facto, tampoco se respeta. No, es que el estado de excepción es de derecho, está regulado en la Constitución. Y como tú bien dices, inclusive cuando hay un estado de excepción de derecho, no se puede violentar, por ejemplo, la garantía del derecho a la vida, la garantía a no ser objeto de penas y torturas, la garantía de la libertad de expresión. Pero es que nosotros no tenemos una declaratoria formal de estado de excepción en este momento. Lo que tenemos es una situación de hecho de violación sistemática de derechos humanos. La Constitución se utilizaría en Venezuela a conveniencia de la situación política que se quiera afrontar o manipular, dijeron los juristas. Pareciera ser que la Constitución es un librito que se saca ante las cámaras de televisión para decir que existe Constitución en Venezuela. Es decir, es apenas un librito que tú muestras y con eso, digamos, impresionas a la audiencia, pero no es en verdad ese acuerdo al que todos hicimos para vivir bajo los términos que ella establece. Según el artículo 337 de la Constitución, aún en estados de excepción, se debe respetar el derecho a la vida, la prohibición de la incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, a la información y los demás derechos humanos intangibles. En Venezuela hay denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de torturas a personas detenidas sin debido proceso,
medios cerrados y periodistas presos. Y la salvaguarda de derechos humanos en el país es cuestionada por organismos internacionales.